En el año 551 a.C., mientras el vasto territorio de China se fragmentaba en pequeños reinos en guerra constante, nació en la aldea de Qufu, en el estado de Lu, un niño que transformaría para siempre el pensamiento de Oriente. Su nombre era Kongqiu, aunque el mundo lo conocería como Kongfusi, o en su forma latinizada Confucio. Pocos imaginaban entonces que aquel pequeño, nacido en una familia noble venida a menos, se convertiría en el arquitecto moral de una civilización entera, cuyas enseñanzas trascenderían milenios y fronteras. La infancia de Confucio estuvo marcada por la adversidad. Su padre, un anciano guerrero de noble linaje, falleció cuando él apenas tenía 3 años, dejando a su joven madre en una situación de precariedad económica. A pesar de pertenecer a la aristocracia por nacimiento, la viudez de su madre y la pobreza los relegaron a los márgenes de la sociedad. Desde muy temprana edad, el joven Kong tuvo que trabajar en labores humildes para ayudar a sostener el hogar. Fue guardián de graneros, cuidador de ganado, empleado en tareas administrativas menores. Sin embargo, estas experiencias no hicieron más que fortalecer su carácter y alimentar una sed insaciable de conocimiento. En aquella época turbulenta, conocida como el período de primavera y otoño, China vivía sumida en el caos político y social. Los antiguos valores de la dinastía Zhou se desmoronaban. Los señores feudales luchaban entre sí por el poder y la población común sufría las consecuencias de la guerra y la corrupción. Fue en este contexto donde Confucio desarrolló su vocación como maestro y pensador. Obsesionado con los textos clásicos y las ceremonias antiguas, dedicó su juventud al estudio riguroso de la historia, la poesía, la música y los rituales. Creía firmemente que en las tradiciones del pasado se encontraban las respuestas para restaurar el orden y la armonía en el presente. A los 30 años, Confucio ya había establecido su propia escuela, aceptando estudiantes sin importar su origen social, una práctica revolucionaria para su tiempo. Su método de enseñanza era único, basado en el diálogo socrático y en el ejemplo personal. No se consideraba un creador de doctrinas, sino un transmisor de la sabiduría ancestral. Sus enseñanzas giraban en torno a conceptos fundamentales: el Ren, o benevolencia humanitaria; el Li, que abarcaba los rituales y la conducta apropiada; el Yi, o rectitud moral; y el Xiao, la piedad filial que constituía la base de toda relación social. Durante más de una década, Confucio intentó llevar sus ideas al terreno político. Ocupó diversos cargos administrativos menores en el estado de Lu, demostrando una notable habilidad para la gestión y la resolución de conflictos. Su momento de mayor gloria llegó cuando fue nombrado ministro de Justicia, cargo desde el cual implementó reformas que, según los registros históricos, redujeron significativamente el crimen y la corrupción. Sin embargo, este éxito despertó la envidia y el temor de los nobles más poderosos, quienes veían en sus reformas una amenaza a sus privilegios. La caída política de Confucio fue tan abrupta como había sido su ascenso. Intrigas cortesanas y el regalo de un grupo de bailarinas y caballos al duque de Lu por parte de un estado rival provocaron que el gobernante descuidara sus deberes, desoyendo los consejos de su sabio ministro. Desilusionado y consciente de que sus ideas no encontrarían terreno fértil en su tierra natal, Confucio tomó una decisión que definiría el resto de su vida. A los 55 años, emprendió un largo exilio que duraría más de una década. Durante 13 años, el maestro vagó por los diferentes estados de China acompañado de un grupo leal de discípulos, ofreciendo sus servicios como consejero político a diversos gobernantes. Fue una época de grandes penurias. En múltiples ocasiones enfrentaron el hambre, el peligro de bandidos y la hostilidad de funcionarios que veían con recelo a este grupo de idealistas itinerantes. En una ocasión, en el estado de Song, un comandante militar intentó asesinarlo, obligándolo a huir disfrazado. En otra, quedó atrapado entre 2 ejércitos en guerra, sin comida durante días, enfrentando la posibilidad real de morir de inanición. A pesar de estas adversidades, Confucio nunca renunció a sus principios. Rechazó ofertas de gobernantes que querían utilizarlo para legitimar políticas contrarias a sus valores. Prefirió la integridad moral a la seguridad material, convirtiéndose en un modelo viviente de sus propias enseñanzas. Durante estos años de peregrinaje, sus diálogos con discípulos y gobernantes fueron registrados y se convertirían más tarde en textos fundamentales del pensamiento chino. Finalmente, a los 68 años, Confucio regresó a Lu, su estado natal, ya no como político sino como maestro. Sus últimos años los dedicó a la enseñanza intensiva y a la edición de los textos clásicos que tanto veneraba: el libro de la poesía, el de los documentos, el de los cambios y los anales de primavera y otoño. Su escuela atrajo a cientos de estudiantes, 72 de los cuales se consideraban discípulos directos. Entre ellos se encontraban hombres que más tarde se convertirían en importantes funcionarios, maestros y pensadores por derecho propio.
Sin embargo, los últimos años del maestro estuvieron teñidos de tristeza personal. Perdió a su hijo Kong Li, quien murió prematuramente. Poco después falleció su discípulo favorito Yang Hui, un joven de extraordinaria virtud y talento que Confucio consideraba su verdadero heredero intelectual. El anciano maestro lloró desconsoladamente, exclamando que el cielo lo había abandonado. Estos golpes del destino afectaron profundamente su espíritu, aunque nunca debilitaron su compromiso con la enseñanza. En el año 479 a.C., a los 72 años de edad, Confucio falleció en Kufú. Sus últimos días los pasó consciente de que sus esfuerzos por reformar políticamente a China habían fracasado. Nunca imaginó que su verdadero legado no residiría en las acciones de gobierno, sino en las mentes de sus discípulos y en las palabras que había dejado registradas. Durante siglos después de su muerte, las enseñanzas de Confucio fueron compiladas, principalmente en el texto conocido como las Analectas, un conjunto de diálogos y dichos del maestro recopilados por sus seguidores. Inicialmente, su filosofía fue solo una de muchas escuelas de pensamiento que competían en el fermento intelectual de la China antigua. Pero con el tiempo, especialmente durante la dinastía Han, el confucianismo se convirtió en la doctrina oficial del Estado chino, posición que mantendría con altibajos durante más de 2000 años. El impacto de Confucio en la historia de la humanidad es difícil de exagerar. Sus ideas sobre la educación, la ética, las relaciones sociales y el gobierno influyeron no solo en China, sino en toda Asia Oriental. Corea, Japón, Vietnam y otras naciones adoptaron y adaptaron sus enseñanzas, creando sociedades donde el respeto a la jerarquía, el énfasis en la educación, la importancia de la familia y la búsqueda de la armonía social se convirtieron en valores fundamentales. El sistema de exámenes imperiales chino, basado en el conocimiento de los textos confucianos, perduró más de 1300 años y fue el mecanismo principal de movilidad social en el imperio más poblado del mundo. Hoy, más de 2500 años después de su nacimiento, Confucio sigue siendo una figura reverenciada. Millones de personas visitan anualmente su tumba y el templo erigido en su honor en Kufú. Sus enseñanzas continúan siendo estudiadas en universidades de todo el mundo, y muchos de sus conceptos han encontrado nueva relevancia en la era moderna. Ideas como la educación continua, el liderazgo basado en el ejemplo moral, la importancia de las relaciones humanas armoniosas y la responsabilidad del individuo hacia la comunidad resuenan con fuerza en nuestros tiempos. Quizás el mayor legado de Confucio no está en ninguna doctrina específica, sino en su convicción inquebrantable de que el ser humano es perfectible, de que la educación y el cultivo personal pueden transformar no solo al individuo, sino a la sociedad entera. En un mundo fragmentado por la guerra y el egoísmo, él propuso que la solución no residía en el poder militar o en leyes más severas, sino en el perfeccionamiento moral de cada persona, comenzando por los gobernantes. Al final de su vida, Confucio habría podido sentirse un fracasado. No logró implementar sus reformas políticas, no vio a China unificada bajo los principios que defendía y murió sin el reconocimiento oficial que tanto había buscado. Pero dejó algo más valioso que cualquier monumento o título: una visión de cómo deberían relacionarse los seres humanos entre sí, basada en el respeto mutuo, la benevolencia y la búsqueda constante de la excelencia moral. Como él mismo habría dicho, nuestra mayor gloria no está en no caer jamás, sino en levantarnos cada vez que caemos. Y aunque el maestro cayó muchas veces en vida, su legado se levantó para iluminar milenios.